Saludos amigos, amigas, grato placer como siempre para nosotros compartir con ustedes otro programa de Derecho y Sociedad que se transmite desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez, desde la cual compartimos con ustedes temas de derecho para contribuir al desarrollo de este oficio, de estas reglas de conducta que procuran que podamos coexistir dentro de una mejor sociedad. Como siempre, le doy la bienvenida al profesor, ideólogo, jurisconsulto mayor, José Cristino Rodríguez. Gracias, honorable exalumno, colega, compañero de programa y de trabajo, y muchísimas gracias por sobredimensionar la humilde categoría que tengo de obrero del derecho. Ay, Dios mío. También, pero además, empecé por usted. Entonces, y le nombré jurisconsulto mayor. Entonces, ahora también está con nosotros, mi obrero del derecho, pero desde mi óptica y de las de muchos de ustedes, es jurisconsulto mayor. Pero además nos acompaña, nos engalana hoy con su presencia el jurisconsulto menor. No porque tenga menores conocimientos, sino por razones de edad y de rango. Por cronología. Sí. El licenciado jurisconsulto Domingo Eduardo Torres Ramos. Buenas noches, señor Torres Ramos. Sí, gracias, señor Márquez. Saludo, profesor. Realmente inmerecida la palabra, la voy a aceptar, pero no soy merecedor de esa categoría que usted me ha dado. Simplemente sería menos que obrero, lo que sí, un amante del derecho y todavía estudiante me considero del derecho. A esa parte, a esa categoría creo que lo más que me puedo acercar en ese ámbito. Ahora, el honor y esa parte, esa categoría la he elevado estando al lado de dos profesionales de la talla de ustedes dos. Muchas gracias. Señores, como siempre, nosotros tenemos temas súper interesantes que compartir con ustedes, invitándoles siempre a que nos sigan cada sábado a las 7 de la noche a través de UniTV, Canal 10 de Multimedios Universal, que también transmite programas en el canal 33 para el municipio de Esperanza y zonas aledañas, y el canal 28 para Santiago Rodríguez, Monción y otros pueblos de la región noroeste. Pero nos pueden ver también a nivel nacional e internacional a través de nuestras redes sociales, como son Derecho y Sociedad TV en YouTube y también a través de Facebook. En YouTube ustedes pueden incluso suscribirse dándole a la campanita que está en la parte de abajo de YouTube, y así cuando saquemos programas nuevos le van a llegar las notificaciones y se van a enterar de las novedades de estos temas jurídicos que tratamos en este programa Derecho y Sociedad. Para nosotros será de mucho honor contar con el mayor número posible de seguidores. Profesor José Cristino, ¿cuál es el tema que tenemos para el día de hoy? Como siempre, interesante. Sí, fíjese, hoy vamos a recordar una experiencia que nos dice un colega hermano, y también unos estudiantes me dijeron que este programa ellos lo ven cuadernito y lápiz a mano. Entonces, el tema de hoy es un tema que amerita eso, que me dijo ese hermano y esos estudiantes nuestros. Porque quiero decir que estoy galardonado por dos exalumnos, hoy brillantes profesionales del derecho, pero los dos profesores de la cátedra de Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Mao, lo cual me llena más de orgullo. Entonces, el tema de hoy es un tema que quizá los amigos que comparten con nosotros el programa y que no son abogados, quizá les resulte un tanto difícil llegarle, porque se va a tratar de principios, como diría Eduardo, pretoriano, sobre todo un principio que no tiene un origen en la ley, ni siquiera en la Constitución de la República, sino de estos principios que nacen en la jurisprudencia y en la doctrina y que se mantienen por muchísimos años rigiendo parte de nuestro acontecer del ejercicio de la abogacía, del derecho. Hoy vamos a tratar el principio de que nadie se excluye a sí mismo.
Entonces, ese principio, inmediatamente paso a dar una idea, luego recoger las ideas de ustedes. ¿Qué es ese principio? Nadie se excluye a sí mismo. Eso lo que significa es que usted que obtiene una sentencia en un tribunal y usted tiene esa sentencia con usted, ya tuvo conocimiento, la tiene, usted incluso la notifica a la otra parte. Ahora bien, las sentencias se atacan por una vía, la vía recursoria. La vía recursoria o acción recursoria no es más que la concentración de todos los recursos como medio para usted atacar una decisión de un tribunal con la que usted no está de acuerdo, porque le ha afectado, porque usted entiende que se ha hecho una aplicación incorrecta del derecho, no le ha reconocido un derecho que usted entiende es titular de él, y entonces esa sentencia usted tiene el derecho constitucional de recurrir, de accionar contra ella, pero atacándola ante otro tribunal distinto al que la dictó, excepto el recurso de oposición y el de tercería, ambos muy limitados, sobre todo oposición. Entonces, se la notifiqué. A partir de la notificación, usted tiene que atacarla en un plazo determinado, en un tiempo determinado. No es cuando usted quiera, no, en un plazo determinado. Los plazos para atacar las decisiones de los tribunales son distintos, es un abanico bastante amplio. Si hablamos de la materia civil, entonces vamos a hablar que tenemos los plazos de 30 días, a partir de que yo se la notifiqué. Si hablamos del divorcio, por ejemplo, tiene un plazo de 60 días. 2 meses. Si hablamos de materia penal, tenemos un plazo de 20 días. Si hablamos de la ley de casación, entonces tenemos un plazo de 2 meses, 60 días. 30 días. 30 días, perdón. Los de juzgado de paz, en algunas son de 15 días. Referimiento. Referimiento, 15 días. Sí. Vamos a tener... De amparo, 5 días. Vamos a tener un abanico de los plazos. Lo importante es tener una idea, que a partir de que se le notificó la sentencia, usted tiene unos plazos que no puede dejar transcurrir si usted no está de acuerdo y quiere atacar la sentencia y llevarla ante un tribunal superior para que le conozca cuáles son sus pretensiones nuevamente. El caso de la apelación. Ahora bien, yo que le notifiqué la sentencia, Ignacio, el plazo para mí, si yo quisiera apelar o impugnarla, atacarla, mediante una acción recursoria, yo entonces da el principio de nadie se excluye a sí mismo, el plazo para mí no comienza a correr, porque yo soy quien la he notificado a la otra parte. Entonces, para mí el plazo está virgen. A la luz de ese principio. Está como estas jóvenes que incursionan en una función religiosa, que nacen y desaparecen vírgenes. Pero a la luz del principio de que nadie se excluye a sí mismo. Exacto, a la luz. Estamos explicando el principio. Sí, porque ¿qué es el principio? Tienen que prestar atención a esto. Estamos explicando qué es el principio. Y lo que ha pasado con eso. Pero ahorita eso viene. Sí, claro. Estamos explicando entender el principio primero. Uh-huh. Es que correcto. yo, que la notifiqué, yo no me puedo excluir el plazo. Si yo, un año después, no 5 días como el amparo, no 15 días como el referimiento y la decisión del juzgado de paz, no 20 días como la penal, no 30 días como el recurso de apelación civil y comercial y el recurso de casación, no, un año después, yo quisiera atacar esa sentencia, mi plazo está como el primer día. Eso es el principio de que nadie se excluye a sí mismo. Ese plazo ¿Desde cuándo? Desde el primer día, porque no le ha sido notificado a usted. Exacto, para dejar esa parte cerrada. Exacto, porque
Quien la notificó fui yo y yo mismo no me cierro el plazo, el camino, lo tengo abierto. Ese principio de nadie se excluye a sí mismo para el uso de una vía recursoria, eso desde que nosotros nacimos, el caso de los dominicanos, como nación existe. En jurisprudencia extranjera, obviamente, francesa y de otras naciones, y luego nosotros la asumimos hasta recientemente. ¿Qué pasa entonces? Que el programa va a versar, dado esas explicaciones de en qué consiste el principio de nadie se excluye a sí mismo la vía recursoria, entonces vamos a decir las variantes jurisprudenciales que son dominantes hoy día y de data muy reciente. Exacto, porque ciertamente, como bien usted explicaba, la parte de los recursos, que no es el tema particular de esto, pero como nadie se excluye a sí mismo, también una vía de recursos, por esto de la notificación, en atención a que en virtud de la propia Constitución, los recursos están determinados por la reserva de ley de conformidad con la ley. Es decir, que la sentencia debe estar con un asunto previamente verificado el recurso en la ley de que esa decisión sea objeto de un recurso. Pero lo que ha venido entonces, ese paradigma, lo que explicaba el profesor, que desde siempre hemos tenido, han sido hasta ahora, hasta este momento, que el objeto del programa, vamos a ver cuál ha sido la variación o en qué ha consistido esa variación, pero la decisión que había mantenido la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación en la República Dominicana es ratificando precisamente lo que acabó de explicar el profesor. Ese es el criterio asumido hasta este momento por la propia Corte de Casación de la República Dominicana. Y por la doctrina unísona. Sí, porque... Sin ningún tipo de contradicciones, de choque entre las teorías. Si la doctrina a una sola voz sostenían este criterio, nadie se excluye a sí mismo. Además de que, por ejemplo, el derecho a recurrir, que es un derecho fundamental, por el hecho de estar contemplado en la Constitución de la República, específicamente, más bien, en el artículo 69, numeral 9, que establece que toda sentencia, oiga lo que dice el 69, toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. Entonces, la ley es la que establece, y de hecho lo establece, no que la establecía, que lo establece, ¿no?, las formalidades, los plazos, como incluso hemos citado ejemplos de cómo es que se recurren las sentencias. Cuando usted no está conforme, cuando le ha causado un agravio, cuando usted entiende que no se ha interpretado bien los hechos de la causa o el derecho aplicado, entonces ese es un derecho que usted tiene, que se lo establece la ley. Y como base fundamental, lo que está en la Constitución de la República. O sea, usted no está de acuerdo, usted recurre. ¿Cómo recurre? Como dice la ley. Y la ley que establece esos plazos que hemos hablado. Incluso, ¿a partir de cuándo entonces es que empiezan a correr esos plazos para recurrir? Punto importante, punto de partida para computar el plazo que usted dispone para impugnar o recurrir la decisión. Creo que cabe ahí, salvo el parecer de ustedes, creo que cabe ahí decir que cuando hablamos de recurrir, cuando hablamos de acción recursoria, de recurrir, de recurso, los recursos son varios, como dijimos ahorita. No quiere decir que todas las sentencias son apelables, que cosas distintas. Es importante. Porque la gente piensa, yo puedo apelar. No, pero hay sentencias que... Ya Ignacio señaló el texto constitucional, el 69.9, de que todos los ciudadanos tenemos derecho a recurrir las decisiones de conformidad con la ley. Pero hay sentencias que no le es posible a usted atacarla por oposición, no le es posible a usted recurrirla en apelación, porque la ley, hay lo que se llama reserva de ley, el constituyente, el legislador de la Constitución ha dejado al legislador ordinario que module en términos de los plazos, de cuáles recursos pueden atacarse tal y sentencia, ante quién debe atacarse, la forma de atacarla, todo eso el constituyente no podía concentrarlo todo en la Constitución, y a ello se le llama reserva de ley, dejó a que la ley sea quien determine ese asunto. Por tanto, concluyo esta idea en el sentido de que
no crea usted que todas las sentencias son apelables. Todas son recurribles, pero la ley puede también limitar el recurso. Y pongo un caso en materia laboral. Una sentencia que no pasa de 10 salarios mínimos no puede ser recurrible con ningún recurso. Y una que no pasa de los 20 salarios mínimos no puede ser recurrible. Aunque la parte perdidosa no esté de acuerdo, aunque entienda que esa sentencia le haya causado un agravio. Igual, sí, aunque no piensen que realmente eso lo haya causado, igual que el Código de Procedimiento Civil también contempla varias decisiones que no son recurribles. Incluso en la parte del Código Procesal Penal, Eduardo, hay muchísimas decisiones, varias decisiones que dicen, esta decisión no es apelable. Exacto. Y dice, esta decisión es apelable. O sea, la misma ley te dice lo que tú puedes apelar y lo que no puedes apelar. Que es lo mismo cuando, señores, cuando hablamos, para los que no son abogados, cuando hablamos que puedes apelar, es que puede ser recurrida. Aunque esas situaciones, hay vías para atacarlas, qué sé yo, cuando uno entiende que podría afectar derechos fundamentales. Eduardo, sobre ese particular. Sí, correctamente. El Código Procesal Penal, en el artículo 393, dice que todas las decisiones son recurribles de conformidad con este código. Exactamente. Es decir, que cuando el código lo permite, se puede, que se debe, igual a lo que ustedes han establecido en virtud del artículo 69 de la Constitución, de que establece de conformidad con la ley. Eso es precisamente lo que es de conformidad con la ley. Que la ley establezca en cuáles casos o en cuáles situaciones, cuáles decisiones se permiten el recurso correspondiente. No apelación, porque el recurso no es apelación, dependiendo de la materia. Exacto. Pero en qué momento se permite entonces ese tipo de recursos. Dos cosas para cerrar esta parte. Primero, que no todas las sentencias reciten impugnación mediante un recurso. Eso. Sí. Usted tiene que revisar que la ley no se lleve de mucho, como un amigo mío que me dice que está más redactado el 69, pues dice toda sentencia, pero el mismo constituyente dijo de conformidad con la ley, según la ley. Entonces, no todas las sentencias son recurribles, porque la ley puede limitarlas. Pero cada vez que usted habla de un recurso, no se refiere a apelación, son diversos los recursos. Eduardo, entonces, el otro punto de partida es, el otro tema es el punto de partida de los recursos. Exacto. En ese caso, que es propio también del tema que tenemos nuestro, en la legislación nuestra, diversas disposiciones, tanto de índole constitucional como en el Código de Procedimiento Civil, establece específicamente cuándo empieza a computar ese plazo. O sea, el inicio de ese plazo, cuándo inicia. Vamos a tomar un recurso, Entonces, apelación. si revisamos correcto. Apelación civil. En la apelación civil, artículo 443 del Código de Procedimiento Civil establece que el plazo de un mes a contar a partir de la notificación de la sentencia. Y lo deja ahí, de la notificación. Pero si lo vamos a los aspectos constitucionales, el artículo 95 de la ley 137-11, ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece un plazo de 5 días para el recurso de revisión de sentencia de amparo. Que no es apelación, porque también, se confunde mucha gente. A partir de los 5 días, a partir de la notificación de la sentencia. Si vamos al artículo 54.1 de la misma ley 137-11, para el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, también establece expresamente que ese plazo de 30 días a partir de la notificación de la sentencia. Es decir, que ahí hemos visto tanto civil, constitucional, la ley 3.726 de diciembre de 1956 sobre procedimiento de casación, también establece que en materia civil y comercial, establece el plazo de 30 días. 30 días a partir de la notificación de la sentencia. Procedimiento uno y otro distinto, lugar de depósito, pero todos coinciden en que el plazo para el recurso es a partir de la notificación de la sentencia. Pero date un viajecito por el país galo de Francia. Tenemos acá el Código de Procedimiento Civil francés, de la edición de Dalot del año 2000, que debo decir que la mandé a buscar con un amigo mío a Francia y me trajo ese código. Ese código, en su artículo 528, traducido al español, tuvimos un asistente que nos hizo la traducción. ¿Qué dice? Dice ese artículo: el plazo tras cuya expiración no se podrá interponer recurso comenzará a correr
a partir de la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que este plazo haya comenzado a correr incluso contra la persona que notifica la sentencia. Le ponen ese ingrediente ahí. No, pero ese es porque la ley puede preverlo. Sí. Seguimos con el principio constitucional. Pero nosotros, los dominicanos, hace ya yo no sé cuántos años, porque se me olvidó el cómputo, desde el gobierno de el finado doctor Salvador Blanco, 1984, se presentaron ante el Congreso proyectos de modificación de nuestra legislación codificada, sin los códigos tradicionales napoleónicos. Esta es una edición que no fue la de Salvador Blanco, esta fue de otro abogado presidente también, el doctor Leonel Fernández, que actualizó lo que se tenía, y todas han perimido en el Congreso. Pero este anteproyecto... No tienen tiempo los legisladores para dedicarse. Un código muy largo, dicen ellos. Sí. Otros dicen que hay poco movimiento para aprobar los códigos. Ese anteproyecto que cursa, duerme sueño eterno en el Congreso, en su artículo 547, 48, 46, 47, establece también que el plazo para recurrir comienza a contarse a partir de la notificación que se haga de la sentencia. Entonces, por toda normativa que revisamos, el legislador, usando la reserva de ley, establece un punto de partida y es notificación de la sentencia. Un alguacil que le notifica mediante un acto auténtico, porque el alguacil es un oficial público. ¿Cuál es la finalidad de esa notificación? La finalidad es, primero, hacer de conocimiento suyo que existe esa sentencia contra usted, como sea. Y segundo, poner a correr el plazo por si usted quiere atacar esa sentencia, sepa. Incluso la ley exige que usted le ponga en el acto de alguacil, el alguacil debe indicar que dispone de un plazo tal para recurrirla mediante recurso tal. Para que esté claro. A la luz de todos los textos que han sido citados y otros más de otras materias, lo que le abre la puerta, le da la oportunidad para usted atacar una sentencia con la cual usted no esté de acuerdo, es precisamente esa notificación, a la luz de lo que hemos hablado. Regularmente notificada. Notificada sí, con la regularidad. Sí, porque no es lo mismo que la sentencia me la trae Carlitos y Carlitos, mira, Ignacio, a esta sentencia, mira. O se la dejó en el parque. Ignacio pasa por aquí, todo, pues guárdale eso ahí. No, regularmente notificada, porque la Constitución establece el debido proceso y el Código de Procedimiento Civil, en el caso de civil, establece la forma de los emplazamientos, que es la que se aplica al acto de notificación de la sentencia. Correctamente. Entonces, en base a esto, ya veo que hay un asunto de consonancia, ¿verdad? En todo el aspecto de a partir de cuándo empieza a correr el plazo. Entonces, pero parte del tema que nos trae hoy entonces, la misma Constitución del 26 de enero de 2010, modificada en junio de 2015, ha creado lo que es el Tribunal Constitucional en la República Dominicana. Toda la normativa, excepto la 137.11, han sido previas a la creación de este Tribunal Constitucional, que el propio artículo 4 de la 137.11 y 185 de la Constitución establece que sus decisiones constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Es decir, que estas decisiones de este tribunal aplican y están sujetas al respeto por todos los órganos del Estado Dominicano. Entonces, en base a esas decisiones, profesor, del Tribunal Constitucional, es donde ha venido entonces el origen de la situación del cambio de paradigma en el tema que nos ocupa. Pero precisamente antes de hablar de los establecidos por el Tribunal Constitucional, ¿verdad? De manera pretoriana, y ahorita hay que explicar el tema de manera pretoriana, porque hay mucha gente que todavía no tiene claro eso. Fíjense que cada vez que se ha hablado, incluso el mismo, ya en Francia le agregan un ingrediente, pero cuando habla de a partir de la notificación de la sentencia, no dice quién es que debe notificar esa sentencia,
sea, ¿a quién le corresponde notificarla? Se supone, pues, usted puede notificarla cualquiera, el que ganó o el que perdió. La persona interesada. La persona que tenga más interés en exactamente. que el proceso avance, pero no limita a uno o a otro de que tiene que notificarle al que perdió. No, 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 no. Es a partir de la notificación. ¿Podría una persona cualquiera, aún no haya sido parte de un proceso, notificar una sentencia? Podría. Si tuvo conocimiento de ahí, entonces podría una gente incluso notificarla porque quiere que eso resolver ese problema de un amigo, Sí, qué sé yo. Tendría que probar un interés legítimamente protegido. Pero el que se enteró de la sentencia, aunque se la notificara a una persona que no ha sido parte, pero usted se enteró ya de la sentencia, el plazo empezaría a correr a partir de ahí porque se la notificaron. Es un tema importante porque ¿quién tiene calidad para notificar la Recuerden sentencia? aquello de la regularidad. Sí. También una parte importante, si Sí. puede un tercero ajeno al Exacto. proceso poner a correr un plazo. Porque hay Exacto. decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia que dice la notificación contra la parte a quien se opone. Es decir, cuando la parte a quien se opone es la parte adversa en ese proceso, no un tercero. Pero sería también otro tema de Es un discusión. tema muy- para- puede ser, para el Ignacio debate. abre esa puerta Exacto. que Sí. habrá que entrar allá y ver qué es lo que hay cuando Porque- una persona ajena al proceso te notifica. Diría un la amigo, sentencia. no es descabellado. Sí. Bien, pero decíamos entonces, Eduardo, tú introduces la idea de que todo, dado por que se ha entendido lo planteado hasta ahora, las ideas que se han planteado, que es el principio de nadie se excluye a sí mismo, en paz descanse, a partir de qué son las vías recursorias, los plazos en que se debe interponer los recursos cuando alguien no está de acuerdo con la sentencia, la calidad de ese alguien que tiene que haber sido parte en ella, en el proceso, y que le afecte, dicho sea de paso. Y el tema neurálgico, entonces, ¿qué tiempo tengo para hacerlo? Y a partir de cuándo cuento 1, 2, 3, los días que tengo para impugnarlo. Entonces Leo, de acuerdo a que, bueno, Eduardo habla del Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal, porque aquí se habla de que la Suprema Corte de Justicia encabeza uno de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que es en materia de justicia, es un suprapoder, porque está por encima, desde mi óptica, obviamente, no sé si ustedes comparten la idea, por encima de la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema tiene que ajustarse a lo que decide el Tribunal Constitucional. Y no solo la Suprema, todos los poderes públicos. Entonces leo que el principio de nadie se excluye a sí mismo, que es el título de este programa, ha pasado a mejor vida. Murió. Lo de mejor Ajá. vida, yo no quisiera probarlo porque habría que ver si para allá mejor vida. Pero murió el principio. ¿Cómo es que dice el torito? Se murió. Exacto. Entonces, eso le ocurrió a este principio. Pero, ¿quién lo mató? Sí. Eduardo, ¿tú te atreves a explicarme quién lo mató? ¿Quién mató Exacto. ese principio? Por eso- Pero antes quería decirle con Ignacio, otro tema que Ignacio plantea para un programa, si es la Suprema quien encarna la representación del Poder Judicial o si es el poder de... El Tribunal Constitucional. No, el choque no, de trenes. No. Si es el poder de... El Consejo del Poder Judicial. Bueno. ¿Cuál de los dos órganos es? Ya eso- Pero ese es otro tema Ese que- es otro tema. Exacto. No se lo pregunte a Eduardo. No, en ese caso, lo que decía precisamente de dónde viene la muerte, lo que llaman la muerte de ese principio, Sí. es precisamente por eso explicaba la creación del Tribunal Constitucional y la naturaleza de sus decisiones. Por esto es que este principio que hemos estado hablando, que ya llaman que pasa mejor vida o si murió, es precisamente por una decisión con la naturaleza que previamente acabo de explicar previamente del Tribunal Constitucional. Sobre lo que Ignacio decía, si está más, si es un cuarto órgano, sería otro tema también que no quiero ni siquiera opinar sobre el mismo, para no salirnos del punto neurálgico de este tema, que es que la decisión del Tribunal Constitucional, no una, sino varias decisiones, son entonces las que han traído el ingrediente del cambio o la modificación de este principio o máxima de que nadie se excluye a sí mismo una vía de recurso. Entonces no sé si empezamos por una de ellas, profesor, por alguna de las decisiones del Tribunal Constitucional, citando a ver el argumento, lo que establece para cambiar este precedente y la parte que introduce respecto a la modificación de este principio. Sí, yo pienso que sí, y pienso que quizá hacer
señalarla simplemente para los estudiosos que están ahí cuadernito en mano, que busquen la sentencia 239 del 29 de noviembre de 2013, estamos hablando del Tribunal Constitucional, la 156 del 3 de julio de 2015, la 80 del 7 de abril de 2016, la 167 del 9 de mayo de 2016, la 101, perdón, del 18 de marzo de 2000. De 2020. No, de 2020, gracias. Eso fue de los otros días. Sí, de 2020. Entonces, entre otras sentencias, pero ahí ustedes tienen un abanico bueno de disposiciones del Tribunal Constitucional, que fue quien asesinó al principio de nadie se excluye a sí mismo. A partir del año 2013. De 2013 para atrás, todo lo que el profesor y Eduardo explicaron de manera magistral respecto al principio nadie se excluye a sí mismo, estuvo vigente en nuestro ordenamiento jurídico en la República Dominicana hasta el año 2013. Exacto. Y la Suprema Corte, sobre todo la primera sala y la sala reunida, en 2017, usted anota ahí la 1336 de 2017, 28 de julio. A partir de ahí entonces, sí. Es a partir de 2017, sí, eso es bueno decir. 4 años después. 4 años después, entonces es que la Suprema Corte. Y en el 2020, Ignacio, una en marzo, casi coincidente con el TC, pero otro, ¿ustedes cuándo? El 11 de diciembre de 2020 también, ayer. Y pueden buscar. Y todas las que vengan de aquí en adelante, porque tienen que ser consonas con esa unidad jurisprudencial creada sobre la base de lo que decidió el Tribunal Constitucional en el 2013. Y cada vez que van a motivar una decisión en esa línea de ideas, van a citar esa primera sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional. Ratificada, esa se llevó el principio de que nadie se excluye a sí mismo, una vía recursoria. Por eso en la lápida de ese principio ha de decir la fecha en que murió, que fue en el año 2013. Y ya el principio está... Sí, en ese tenor me gustaría, porque el asunto de que siempre sería así, hay un aspecto también que hay que tomar en cuenta, y es que el propio Tribunal Constitucional puede apartarse de un precedente, lógicamente sobre la base y el fundamento de una debida motivación explicando las razones por las cuales cambiaría ese precedente que ha interpuesto. O sea, no que sea para siempre, la lápida podría estar, pero podría... O sea, lo podemos calificar como Lázaro hasta y el Tribunal Constitucional como Jesucristo. Exactamente. Y resucitarlo. Sí, exactamente. Sí, puede variar, no podemos hablar ya de que desapareció, porque podría variar. Hasta ahora está muerto. Exacto, con las rectificaciones. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría, profesor, si me puede poner ahí para leer una parte de la sentencia 156-2015, la cual es citada por la 101 del 2020, sobre las circunstancias con las cuales a veces me permito en cierto modo diferir del cambio y estar de acuerdo con el nuevo paradigma que han establecido esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y es que la sentencia 156-15, el literal F. Exacto, establece de que en ese tenor, si bien la ley establece que el plazo empieza a computarse a partir de la notificación, no menos cierto es que su finalidad es que las partes puedan ejercer el derecho a los recursos en los plazos establecidos en la ley. Es por ello que si la parte demandante, accionante o recurrente toma conocimiento de la sentencia por cualquier otra vía y ejerce su derecho a ejercer el recurso, el plazo para el cómputo empieza a correr desde el momento de su ejercicio, como ha ocurrido en la especie. Entonces, ¿qué es lo que digo en el asunto de variación, de los aspectos que me permiten disentir de este criterio? Y esa misma sentencia es citada como precedente en la del 2020, en la de la fecha de 2020, de reciente, de diciembre de 2020. No, de marzo, la del 13 de marzo. La Suprema fue de exacto, 11 de ratifica diciembre. Y me hace referencia a este criterio. Entonces, ¿qué pasa? Este criterio no se sustenta con la casuística, con la situación dada en la sentencia, la última sentencia del año 2020, porque aquí la situación planteada en este caso es que una parte que se le notifica una decisión y recurre esa sentencia,
y luego entonces ese recurso que hizo de esa sentencia no era el recurso válido, entonces luego de pasar el plazo intenta, porque no se le ha notificado, intenta ejercer el recurso que realmente corresponde, entonces en ese caso sí podía establecerse que tuvo conocimiento porque ya usted recurrió esa decisión, que no es lo mismo la situación de que usted por cualquier otra vía indeterminada que no garantice en sí un conocimiento expreso de esa decisión le haya a usted correr el plazo. Ahora bien, yo no comparto el criterio de mi hijo adoptivo, Eduardo Torres, en el sentido de que si simpatizo con eso, Ignacio, con que usted, porque usted tomó conocimiento de la sentencia y usted recurrió la sentencia, aún sea con un recurso inadecuado, no el recurso correspondiente, que entonces usted se cierre el plazo al recurso correspondiente sin a usted habérselo notificado la contraparte, estaríamos lo mismo, porque usted se está excluyendo, estamos vulnerando el principio finado de que nadie se excluye a sí mismo, usted se excluye porque usted usó un recurso erróneamente. Pero si vamos a la esencia del principio y a que, como ya revisamos diferentes normas procesales, incluyendo la orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, tanto en el 54.1 como en el 92 de la ley 137.11, si vamos a ello, pone una situación para arrancar el plazo: notificación de la sentencia. A usted, no usted a otro. Entonces, porque al principio, usted notificarse a otro, no. Entonces tenemos que ver, porque yo interpuse un recurso de manera errónea, que no era, ya me excluí el recurso correspondiente. Entonces estamos también, si simpatizo con esa idea, simpatizo en que el principio se podría ir. Ahora yo digo, lo que dicen todas las normas para computar el plazo, que es el que me cierra la puerta si lo dejé vencer para impugnar una decisión, es la notificación que me haga la contraparte a mí. Porque como usted dijo ahorita muy sabiamente, ¿para qué sirve el acto de notificación de algo así? Para poner a correr el plazo, uno de sus efectos fundamentales. Entonces, veo que usted está por exponer su... Sí, no, lo que quiero decir es que lo que ha variado, o sea, no es que ha variado de que el plazo empieza a correr a partir de la notificación de la sentencia. Lo que ha variado es que el plazo empieza a correr a partir de que usted tenga conocimiento de la sentencia, independientemente de que sea usted que la notifique o que sea a usted que se la notifique. O que no se la haya notificado ni usted a otro ni otro a usted. No, sino que usted haya tenido, usted fue y solicitó un desglose. O sea, sin notificación. Sin notificación. Sin notificación. Eso es lo que ha variado. Exacto. Si usted va y solicita un desglose, usted se enteró, ya hay sentencia del caso en que yo estaba. Pues está bien, necesito el original de, qué sé yo, de un acto de eso, déjame solicitar un desglose. Porque usted se enteró ya de que hay una sentencia. Usted no le van a devolver documentos originales si no hay una sentencia emitida. Por lo tanto, ya usted tiene conocimiento de la existencia de esa sentencia. Y a partir de ahí, si usted logró demostrar eso ante un tribunal y usted no recurrió los 30 días de esta solicitud de que le entregaron esos documentos originales, como dice un amigo mío que tiene mucho Twitter, a usted le pasarán el rolo. Si usted no tiene interés en recurrir a esa sentencia, usted fue y solicitó un desglose, ya usted sabía que existía la sentencia, dejó pasar 30 días y no la recurrió, usted se guayó. No es que se la notifique o no la notifique. Exactamente, es que ese es el tema. Exacto. Por eso hablamos de las notificaciones, pero el cambio, ¿dónde viene entonces? Que ya no tiene que ser notificado. No necesariamente tiene que existir una notificación para el inicio de plazo, independientemente de lo que dice la norma. Y no solamente eso, profesor, para dar la palabra, es que dice, no notificación y que usted tuvo conocimiento por cualquier vía. Por cualquier vía. Entonces lo del tercero. Entonces ahí me sucedía, no quiero que me vaya la idea también, le iba a hacer de una vez,
pero que hay situaciones por las cuales no simpatizo con ellos por lo siguiente. Ahora estamos en una virtualidad que no viene el tema aquí, mencionar su constitucionalidad porque ese no es el tema. Pero cuando se deposita actualmente por la virtualidad, nos remiten al correo una sentencia, a un correo que nosotros facilitamos a ese tribunal. Entonces, eso es un mecanismo que se puede establecer de una notificación del tribunal hacia nosotros. Y eso, por eso no estoy de acuerdo en esa situación de ese punto de partida por cualquier vía, porque aunque si bien nosotros facilitamos ese correo, no garantiza de que yo he recibido ese correo. Imagínense un plazo de una acción de amparo, de un recurso, de una sentencia de amparo que son 5 días. Entonces lo vamos a computar a partir de que haya eficientemente y que haya como constatar de que en mi correo que yo suministré al tribunal, la secretaria me envió esa sentencia. Hay un mecanismo, un medio de prueba de que me llegó, pero eso vulnera mi derecho. Pero, o sea, esa parte. Sí, pero Eduardo, es que el problema es que no te la envían a ti solamente. Cuando las partes han adoptado la virtualidad para dirimir sus diferencias en un tribunal, esas partes están compelidas a suministrar una dirección de correo electrónico. Y cuando el tribunal la envía por ese mecanismo, por esa plataforma, no solo se la envían a una parte, se la envían a todas las partes. Señores, pero yo no quiero desvirtuar y caer en virtualidad. Porque no, pero eso es parte también de la forma de enterar. Conocimiento por eso. Exactamente. Ahora bien, pero yo quiero sí volver a la sentencia 156 de julio de 2015 del Tribunal Constitucional. Y es que Eduardo, aunque yo rabiosamente me opongo a que cercenar el principio de nadie se excluye a sí mismo porque usted, sin haberle notificado sentencia, usted haya interpuesto un recurso errado, que no es, ya no tiene plazo para el recurso correspondiente, legalmente procedente. Entonces, pero eso no deja a Eduardo de llevar lógica en el razonamiento, porque por lo menos usted atacó, usted usó un recurso, debió usar el correcto, el legalmente establecido, y no lo usó. Peor todavía es que esa sentencia, que es la que ha servido de punta de lanza para asesinar, todavía más terminar, con la del 2013, que fue la primera que se dio. Sí. Fue la que nosotros entendimos que mató el principio. Sí, es que entonces se ha llevado a esto a una sombrilla más abarcadora. Y es, no es que usted le tomó conocimiento de la sentencia y la atacó, interpuso el recurso, pero que lo interpuso erróneamente. No, ahora es sin recurso y sin notificación, pero usted en un periódico usted leyó que esa sentencia existía. O cuando usted leyó, el periódico salió en tal fecha, ya el plazo pasó, a usted se le probó que usted leyó el periódico. Pero venga acá. No que lo leyó, por lo menos que se publicó a nivel nacional. Como dice el narrador de un equipo azul, pero así no. Entonces, este principio se ha extrapolado con la gravedad, como decía Ignacio, que las decisiones del Tribunal Constitucional, conforme, si no me engaña la memoria, el 184 de la Constitución, dice que ellas tienen fuerza contra todos los poderes del Estado. Entonces, ya el legislador no puede aprobar este proyecto que tienen ellos en su seno para aprobarlo del Código de Procedimiento Civil, porque aquí dice que a partir de la notificación a la contraparte, claramente, en el 546. No, ahí, profesor, lo que van a tener simple que revisar ese artículo. Porque yo digo que no lo van a poder aprobar como está ahí. Claro que no. Porque claro. Entonces va a ser inconstitucional, el Tribunal Constitucional se lo va a devolver porque vulnera un precedente vinculante del TC. O de lo contrario, mediante una acción directa de inconstitucionalidad, se lo van a... Eso es lo que le estoy diciendo. Le van a emitir una sentencia exhortativa para que... La Suprema Corte, aunque esté de acuerdo con el principio de que nadie se excluye a sí mismo, no tiene alternativa. Cada vez que le prueben que usted tuvo conocimiento de una decisión, y es como la decisión de marzo de 2020 del Tribunal Constitucional, ¿sabe por qué se lo declararon inadmisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional? Porque usted estuvo en la Secretaría y allí hay constancia de que usted retiró
una copia certificada. No hubo de la notificación, sentencia. no hubo notificación. Entonces, todos estos textos, implícitamente, ya están declarados inconstitucionales, que dice que el plazo para impugnar inicia a partir de la notificación de la sentencia. Ahora no. Ya todos esos textos que nosotros vimos ahorita, eso fue perder tiempo. Eso es lo que tiene un carácter histórico. Sí. Ahí, bueno, ahí en esa parte hay dos aspectos. Uno personal, que no tengo el fundamento, y otro lo voy a fundamentar en la Constitución y la Ley 137.11 respecto de ese punto de partida del plazo. Y uno es que si bien las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedente vinculante, debe de modularse una parte, ese es el asunto personal que entiendo, porque no es lo mismo una decisión de un recurso, por ejemplo, como la acción de amparo, que es libre de formalismo, libre de formalidad, y una decisión que dé el Tribunal Constitucional en este tipo de procedimiento, entonces aplicarlo a todo tipo de procesos, cuando hay procedimientos especiales y creados por una legislación determinada. Eso por un lado. Y lo otro, en base a la ley, establezco una parte respecto a ese principio y a esa decisión del Tribunal Constitucional. Y es que en esa decisión que el profesor acaba de citar, que el Tribunal Constitucional decidió declarar inadmisible porque había una constancia, un memorándum de notificación y de ese certificado. No, de notificación. Además del memorándum, porque están las dos. Además del memorándum. Eso no es notificación, eso es vía Secretaría. Vía Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional, incluso creo que en impedimento de parte establece, entendió de que a partir de ahí empezó a computar el plazo para el recurso y lo declaró inadmisible. Entonces, ¿por qué entiendo y no que entiendo que lo establece la propia ley? El artículo 7 de los principios que establece en el principio de favorabilidad, establece en su parte infine que ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce del ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. Entonces, si la ley es que establece de que es a partir de la notificación de la sentencia, en virtud del principio de favorabilidad, no puede de oficio entonces el Tribunal Constitucional cerrar la vía de acceso a ese recurso, estableciendo de que tomó conocimiento por una vía distinta que establece expresamente Pero la ley. lo hizo. Entonces, lo está estableciendo contrario, porque es que el principio de favorabilidad que le acabo de le dice expresamente que ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce de los derechos. Y permítame, Ignacio, la Constitución para 74. también 74, numeral 2, si la memoria no me traiciona, Sí. dice no tengo aquí el asunto el numeral 4, sí. 74, numeral 4. Numeral 4 dice, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales, entonces el derecho al recurso y sus garantías, donde está establecido el derecho al recurso, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre los derechos fundamentales, procuran armonizar los bienes en conflicto. Es decir, que debe interpretarse esa normativa, lo que establece la ley, en favor del titular del derecho fundamental. Entonces se está vulnerando el derecho al recurso, en ese caso, porque ahí en ese caso tiene derecho al recurso. Porque aquí lo que estamos en el plazo, no es que no está cerrado la vía constitucional al recurso. Entonces está interpretando el Tribunal Constitucional ahí contrario a los derechos fundamentales de las partes, contrario a lo que establece expresa y taxativamente la ley. Mire, el Tribunal Constitucional, todos los dominicanos debemos aplaudir su existencia. Y debemos decir que en sentido general, su trabajo ha sido positivo para nuestra vida democrática. Yo digo que somos un antes y un después, Exacto. después del Tribunal Esa es la Constitucional. verdad. No podemos comenzar y que con un látigo sobre el cuerpo del Tribunal Constitucional. No. Hay que decir, bendito Dios, que por lo menos tarde, pero llegó el Tribunal Constitucional en la Constitución de 2010 y la Ley Orgánica de 2011. Bendito Dios, porque su obra ha sido fantástica. Ahora, son seres humanos, no son infalibles, y esta decisión para nosotros, los tres que compartimos el criterio, es funesta. Es funesta con todo el respeto que merece, y ya lo han dicho dos de sus propios magistrados en una decisión que emitieron su voto contrario a esa decisión. Y lo han dicho. Porque además de eso, Eduardo, si yo te notifico una decisión, una sentencia, para poner a correr el plazo, pero
el acto de notificación es nulo, eso no implica que el plazo comience de nuevo, porque está bien, es nulo el acto, pero tú tuviste conocimiento de la sentencia. Sí. Eso no te impidió leerla y ver que existía esa sentencia. Entonces se llevó también. Pero se habla de que debe de ser válidamente. No, o sea, pero no, antes de- se hablaba antes de antes. ese precedente constitucional. Entonces, este precedente constitucional, a partir de 2013 y ratificado hasta 2020, y ya ojalá que, como dice Eduardo, puedan cambiar esa jurisprudencia. ¿Ustedes son favorables de que se retorne Claro a la que posición sí, anterior? Claro que sí, pero también no nosotros, jueces del propio Tribunal Constitucional, son partidarios de esto, de que debemos retomar que el alcance, el punto de partida para ejercer el recurso, tiene que computarse, míralo ahí, a partir de la notificación de la sentencia a la parte recurrente en su persona o domicilio. O sea, habla del punto de partida, pero habla de la regularidad de la notificación, como dice el Código de Procedimiento Civil y como dicen todas las leyes que hemos visto. Pero ahora, alegue usted, sí es verdad, el acto es nulo, pero usted tuvo conocimiento de la sentencia, pues ya a partir de ahí es que usted no recurrió. Sí, porque yo, por ejemplo, Se llevó el formalismo No, también. Y no hay un punto de partida, sería indeterminado el punto de partida de cuando empiece a correr el plazo. Está sujeto a varios eventos procesales distintos, que usted la notifique, que tome conocimiento por cualquier... O sea, hay varios, no hay un punto especial de cómputo, de inicio de cómputo de plazo. Sí, Sería sí, dejado sí, al capricho de las partes, el Sí. inicio. Entonces, finalmente, mire, para concluir, una idea que ahorita la di, pero quiero aportar algo con respecto a eso. Una casuística breve. A y B. En una acción de amparo, A perdió su acción de amparo, se lo rechazaron sus pretensiones. Esa sentencia tiene un plazo, a la luz del artículo 95 de la ley 137-11, de 5 días para ser recurrida, ¿verdad? En un recurso de revisión, no de apelación, que he visto gente que han apelado sentencias de amparo, bien. pero hay otros que lo han llevado a apelación al Tribunal Constitucional y ellos entienden que es revisión. ¿Qué es revisión? Ahí Bueno, sí, ellos interpretan, si sí, el Tribunal Constitucional como máximo Correcto. órgano de interpretación de la Constitución, bien. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 5 días, que son 5 días francos, y que son días hábiles, que no se cuentan ni los feriados, ni los días de fin de semana, etcétera. Pero ¿qué pasa? En una estrategia, o no sé si llamarle chicana o estrategia, ve que ganó, busca a C. Mira, vamos a esto. Tú no fuiste parte de este asunto, pero tú notifícame la sentencia a A que perdió. Viene C y le hace la notificación a A. Dice, pero ¿y por qué este tipo me notifica esta sentencia a mí? Que no tiene nada que ver con eso. Yo no le voy a hacer caso a eso. Yo voy a esperar que fue parte, que B me notifique, porque él fue... Oye, te van de un abogado clásico, Sí, y dice, sí. no, eso no vale, porque él no era parte de Él no tiene que ver, ¿por qué eso no tiene que ver? Y la engaveta ahí. Exactamente. A la luz del principio establecido por el Tribunal Constitucional, ya A está corriendo ¿Tiene los plazos. conocimiento? Ya le están corriendo los plazos. Exacto. Cuando pasan los 5 días, al 7º día, ya que él vio que los 5 días hábiles pasaron, ¿no? Siempre es Entonces, más, busca ese acto cuando viene, wow, y quiere entonces de que le recurrir la sentencia, se la notifica a él para recurrir, y dice, no, pero ya usted, esto es extemporáneo, eso es inadmisible, a la luz de ese principio. Exactamente. Porque Entonces, fue una jugada que hizo B para tratar de burlar el conocimiento de A, y le van a pasar No, el y rolo. que decía brevemente, Sí. pues ya sé que estamos limitados de tiempo, que decía Sí. Joaldo en una explicación, el profesor ilustre Joaldo Hernández Pereira, que decía Por que a cierto, veces... que tuvo una entrevista en el Tribunal Constitucional, o sea, ante el Consejo Aspirante, Nacional de la la Magistratura, excelente. excelente, brillante. Él decía, en respecto, como planteando una casuística, a propósito de la casuística que plantea Ignacio, que a veces hasta por estrategia, si vamos a este principio, una parte fija la audiencia, el demandante, y luego, por cualquier circunstancia, no le ha llegado una prueba y decide desistir de esa audiencia y no conocerla, pero el demandado se enteró de esa audiencia y ninguno dieron a venir, entonces la parte demandada se presenta y solicita el defecto del demandante. Tuvo conocimiento. Usted fue que la fijó, Y entonces, eso da a muchas situaciones que a veces, hasta por asuntos de estrategia que no se realizan, y hay que tener cuidado ahora con esta El variación. mismo Joaldo Hernández Pereira
también habla de la figura que dice que hay que ser muy cauto con eso, muy cauteloso, y habla de la figura del distinguish. Es cuando en un criterio que se mantiene y se sostiene, pero hay algo que hace, que puede motivar a tomar una decisión diferente al criterio establecido por una situación como la que tú acabas de plantear. Entonces, podría entonces variar el criterio si se descubre que no ha sido regular la forma en que se ha enterado la parte contra quien se opone a la sentencia que se le ha notificado. En verdad, porque ha tenido conocimiento. De manera concluyente, en verdad nosotros abrigamos la esperanza de que, así como dijo el licenciado Torres, todo tribunal, incluyendo el constitucional, pueden revisar y cambiar su línea jurisprudencial. Nosotros en verdad abrigamos la esperanza de que el Tribunal Constitucional pueda revisar esta línea jurisprudencial y variarla y volver a sentarse en el nido de que el cómputo de plazo es el punto de partida y que este corre a partir de la notificación que se le haga a quien recurre la decisión, porque entendemos que es mucho más sana, mucho más justo y mucho más apegado a un debido proceso. Preserva más los derechos y es una actuación más favorable a que yo, titular de un derecho, pueda hacer valer mi derecho. No, y cierra el paso a que se destapen ciertos tiguerajes jurídicos para beneficiarse del escaso conocimiento que mucha gente tiene. No, y que de manera precisa pone a través de un hecho cierto y preciso el inicio del cómputo del plazo, la notificación. Correcto. Sí. Bueno, señores, finalmente okay, exhortar a los estudiantes de Derecho, a los abogados, nuestros hermanos colegas y a todo el público en general, que hasta ahora, hasta que no se dé esa aparición de Jesucristo encarnada en el Tribunal Constitucional y levante a Lázaro encarnado en el principio, de nadie se excluye a sí mismo y se genere el renacimiento de él, hasta tanto estamos montados en el principio jurisprudencial del Tribunal Constitucional y el plazo para usted interponer el recurso correspondiente a la decisión con la que usted no estuvo de acuerdo comienza a computarse a partir de que usted tuvo conocimiento de la decisión que le afecta. Hasta ahora eso, y rogar ante la altar que Jesucristo se encarne en el Tribunal Constitucional. Y tengan presente que no es que usted se puede enterar de la existencia de esa sentencia por cualquier vía. No tiene que esperar a que se produzca un acto de notificación para entonces usted tomar la decisión de interponer su recurso. Si se enteró por la manera, por la vía que sea, y usted tiene interés en recurrir, recurra. Gracias a todos por su sintonía y esperando que estén siempre ahí, esperando un nuevo programa de este Derecho y Sociedad con un tema jurídico de actualidad, como es este, realmente un tema del momento, siempre desde aquí, desde el Bufet Jurídico, la biblioteca del Bufet Jurídico José Cristino Rodríguez de Mau Alberto.